y disfrutar de la teología del cuerpo de Juan Pablo II, el amor humano en el plan divino. Y hoy bien, otra vez seguimos aquí en una conversación sobre ¿es posible divorciarse o hay algo que podemos... Estábamos en... pero quedamos en... Vamos a salir de este marco, vamos al nivel, vamos al principio. Al principio. El principio hoy veremos una cosa muy interesante que es Dios dijo, hagamos. Oye, ¿con quién? Vamos a ver con quién hagamos. Pero empezamos por el... ¿Si os parece? Vamos al principio. Vamos al principio. Y el principio es el Génesis. Y el relato de la creación está expresado en 2 capítulos, en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Pero curiosamente explica el Papa que desde el punto de vista de la crítica bíblica dice es necesario recordar que el primer relato de la creación del hombre es cronológicamente posterior al segundo. Es decir, que el segundo relato del Génesis es muchísimo más antiguo, mucho más profundo que el primero. El primero es el que se llama el relato eloísta, porque llaman a Dios Elohim o Elohim. Ajá. Y entonces es una visión objetiva, es una visión como desde Dios, que es la que nosotros conocemos, que es la creación en los 7 días, ¿no? Ahora es cuando va diciendo... Exactamente. Esa es la eloísta. Exactamente. Y en cambio la segunda es la yavista, en donde a Dios se le llama Yahvé, y es una mirada mucho más subjetiva, mucho más psicológica, mucho más profunda, que es aquella que conocemos en la que está la creación del varón y la mujer. Normalmente cuando uno le pregunta a los alumnos ¿a quién creó Dios primero? ¿Al varón o a la mujer? La respuesta siempre es al varón. Al varón, pero el capítulo 1 nos explica, nos enseña que en el fondo Dios creó al hombre varón y mujer. A imagen de Dios lo creó, varón y mujer lo creó. Y es lo que dice inmediatamente el Papa. Dice, respecto a esta descripción, el primer relato, precisamente el considerado más reciente, es mucho más maduro por lo que se refiere a la imagen de Dios, como por la formación de las verdades esenciales sobre el hombre. Ahí están contenidas esas verdades fundamentales sobre el hombre, en tanto que aquello que hay de más bueno en la creación divina, ¿no? Y este es el eloísta. Este es el eloísta, exactamente. Bien. El de los 7 días. El de los 7 días. Es más profundo que el de la... El de los 7 días. Vale. ¿Y vos? ¿Qué nos vas a contar? En este relato de los 7 días, dice Juan Pablo II que, o sea, hay como una gradación, o sea, no es una gradación precisa, ¿no? Que tú comentabas, que además tiene como una correspondencia. Exactamente, de los mitos de creación, ya veremos los mitos, pero los mitos de la creación, el mito del Génesis es el único que coincide con lo que la ciencia nos revela acerca de cómo se ha ido desarrollando el universo, ¿no? En el principio era la luz, parece que es la luz, y luego la tierra, los astros, los vegetales, los animales y al final el hombre. La ciencia prueba que el texto del Génesis es verdadero, muy fiel a lo que ha pasado verdaderamente. Pero no es una explicación científica. No, esto ya lo hablaremos después. Muy bien. No te apures, no te apures. No corras, Macareno. Y entonces hay un detalle muy bonito, es que cada vez que va pasando uno de estos días, ahí dice Dios y vio que era la luz, por ejemplo, era buena, ¿no? O vio que los vegetales y vio que era bueno, y era bueno, y era bueno, hasta 6 veces, ¿no? Durante los 6 primeros días, bueno, 5, 6, creación del hombre y la mujer y el 7º descanso, ¿no? Pero siempre todo es bueno, ¿no? Entonces, cuando algo se crea bueno es porque el que lo crea, pues también tiene esta bondad, ¿no? Entonces estamos en un entorno, ¿no? de bondad donde al final de todos estos días Dios va a hacer lo más grande, ¿no? que puede hacer y lo más bueno. De hecho, todo es bueno, pero cuando crea al varón y la mujer, dice que era muy bueno, ¿no? Fantástico. Fantástico. Se pasó. Con esto se pasó. La cima de la creación. Y después nosotros pensamos que no valemos la pena, que no nos queremos, que tal, caña. Pero cada vez que Dios nos mira, dice, oye,
tú eres muy bueno. Pero esto también es muy interesante porque en el fondo toda la creación es buena. Los animales, los vegetales, tienen una bondad, tienen un valor que merece la pena ser contemplado, ser visto. Evidentemente el hombre, por ser imagen de Dios, tiene un valor superior, no en el sentido de que puede hacer lo que quiera con la creación, tiene que respetarla, pero como dice el Papa, está colocado por encima del mundo. Esto es una verdad que hay que reflexionar, que hay que pensar, porque por ser imagen de Dios, por ser semejanza de Dios, está colocado por encima del mundo, pero con una responsabilidad de gobernar, de hacerla fructificar, de darle fruto, de multiplicarse y hacerla germinar, hacerla trabajar. O sea, a la vez que estamos en el mundo, porque vivimos aquí, pero es como dice la Escritura, o sea, pero no somos del mundo, o sea, estamos como ¿no? O sea, en un horizonte, decía Santo Tomás, entre dos mundos. Pues estamos entre dos mundos. Claro, él dice un horizonte que media lo bueno de lo corpóreo con lo bueno de lo espiritual. No es lo malo de lo corpóreo. Todo bueno. Muy buena. Muy buena. Sí, un poquito más allá. A mí me deja muy anonadado esto que dice el Papa. Dice, el hombre no es creado según la justicia natural, sino que el creador parece detenerse antes de llamarlo a la existencia, como si volviese a entrar en sí mismo para tomar una decisión. O sea, a mí esta imagen tan bonita de... ¿Qué decisión? Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Esa es la decisión, amigo, que primero como que la medita, la piensa, la ve, la sueña y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Para hacer las plantas, para hacer... No hacía falta detenerse, o sea, ya lo podía hacer de carrerilla, pero para hacer al hombre, es como decir, wow, esto sí que va a ser grande. Y entra en sí mismo a buscar el modelo. Entra en sí mismo, vuelve y busca el modelo para hacer al hombre en él. Y por eso el hombre es a semejanza de Dios. Y ese hagamos misterioso, claro, hagamos porque el plural... ¿Con quién habla Dios? A ver, ¿con quién está hablando? Si miramos el texto del Génesis, dice, pues, Dios creó, Dios dijo, Dios hizo, varias veces, que vuelen, vale, pero, como ha dicho Alex, ¿no? Y que, citando a Juan Pablo II, de repente, o sea, como que se para, ¿no? Esa sucesión y dice en el versículo 26, Dios dijo, hagamos, ¿no? Al hombre nuestra imagen, según nuestra semejanza. Entonces, esta primera persona del plural es como una primera revelación de la Trinidad, ¿no? Nosotros somos tres también. Hagamos un podcast. Hagamos un podcast a nuestra imagen y semejanza. Sí, por eso sale como sale. Entonces, claro, o sea, es un plural misterioso que revela que Dios no es solo, o sea, que Dios no es un Dios solitario, único, sino que es un Dios, Dios, sabremos, comunión, Trinidad, y por lo tanto ya ahí se entrevé esta comunión, ¿no? Entonces, la comunión va a dar mucho de sí en todas las catequesis y... o sea, esto yo creo que es como un momento para parar, casi cerrar los ojos si queréis, ¿no? Y decir, lo tengo aquí escrito, pero es muy bonito, ¿no? En mi vida, el creador, o sea, a mí, Mónica, voy a poner mi nombre ya que estoy hablando yo, ¿no? El creador parece detenerse antes de llamar a Mónica, a Alex, a Mariano, a la existencia, como si volviera a entrar dentro de sí para tomar una decisión y, como decía, un modelo, ¿no? Hagamos a Mónica, o sea, imaginaos, ¿no? O sea, que él pronunció tu nombre y dijo, hagamos a Mónica a nuestra imagen y semejanza. ¡Wow! O sea, si te pones unos minutillos a pensar esto, es fuerte, ¿no? Entonces, este parón, ¿no? Que dice Juan Pablo II es como que contiene el aliento, se ilusiona contigo porque va a crear algo muy bueno, algo que va a existir para siempre, porque nosotros nacemos en el pensamiento de Dios y ya, o sea, nunca más morimos, tenemos una vida eterna por delante, se ilusiona, sueña cuando me va a crear y va a darme este regalo de la existencia, ¿no? Con un amor infinito, con una bondad infinita que hemos visto bueno, ¿no? Pues Dios va a crear
o sea, me va a dar esta bondad también, ¿no? Fíjate cómo sigues. Él quiere que yo exista, o sea, es que quiere que yo exista, que no es como un Y no solo lo quiere, sino que está tan contento de que tú existas. Eres un sueño de Dios. Y eso choca mucho con uno de esos grandes dramas que ahora vivimos, que es cuánta falta de autoestima, cuánto concepto tan complicado a veces tenemos, que piensas que no vales para nada, que no vas a tener una vida plena, que estos momentos de duda ante la existencia, de duda ante lo grande que eres. ¡Wow! Yo me imagino que el Señor te ve cuando dudas de ti mismo y te dice, venga, tío, que eres muy bueno, que eres muy bueno. Y en ese momento es cuando realmente, porque, te miras al espejo y estás hecho a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, pensar que estás mal hecho, que eres un experimento de Dios, en realidad es como decirle a Dios, Dios, ¿qué te has equivocado conmigo? ¿Yo qué era? ¿La prueba 4.5.0 o...? No, es que tú eres perfecto, o sea, estás llamado a llamar a Dios y eres un sueño de Él. Tanto, a veces cuando tenemos estas dudas y nos asaltan esos momentos que tenemos de, es que no hago para nada, siempre me equivoco, todo lo hago mal, piensa, no, tú eres un sueño de Dios. Por eso lo que decíamos el otro día, que ahí es cuando dejamos de mirarnos como Dios nos mira, dejamos de amarnos y de querernos y de respetarnos como Dios nos mira, porque de hecho vos decías, en los días de la creación dice, y dijo Dios, pero cuando llega al ser humano, al varón y la mujer, y dice, y les dijo, lo cual muestra que son seres personales, a imagen de Él. Entonces, dialoga con ellos, cosa que no había hecho con ninguno de los seres anteriores, ¿no? Dice Dios y se crea, pero ahora les dirige una palabra personal, íntima a ellos, ¿no? ¿Y qué les dice? Procread y multiplicaos, henchid la tierra, sometedla y dominadla. Y esto me gusta mucho porque no le dice al varón que él someta la tierra y a la mujer que se meta dentro de la casa y cocine, sino que los dos están llamados a ese gobernar la tierra, someterla, dominarla. Evidentemente que lo van a hacer a su modo, ¿no? De ser personal, varón y mujer. Sí. Pero ambos están llamados a una misión que Dios les ha encomendado, que es hacer fructífica la tierra, pero también dar frutos ellos, ¿no? Ellos tienen que dar ese fruto. Imagínate que Dios te da una misión, te da una tarea, dice, porque tú puedes hacerlo. O sea, si te he creado yo, ¿cómo lo vas a poder hacer? O sea, que sabe de lo que nos ha hecho capaces, que sabe que valemos y que por lo tanto podemos hacer cosas, ¿no? O sea, es impresionante, o sea, que Dios, o sea, nos da la vida como don y nos da esa tarea porque dice, hey, yo confío en ti, tú puedes hacerlo, ¿no? Claro, el primer punto de esta teología del cuerpo que todavía hemos explicado que es, que Dios te ha hecho a imagen y semejanza, por lo tanto, eres la leche. De hecho, esta es la audiencia en la que por primera vez usa la expresión teología del cuerpo. Dice, sin duda, todo esto que estamos reflexionando, todo esto que tiene una gran carga, no solamente teológica, sino que también metafísica, antropológica, y por eso que podemos hacer estas reflexiones, dice, todo esto tiene su significado también para la teología y sobre todo para la teología del cuerpo, que en definitiva será esta teología del ser personal, de este hombre y esta mujer creados a imagen y semejanza de Dios. Ya está puesta ahí la igual dignidad que tienen tanto el varón como la mujer en este primer relato del Génesis 1, 26 al 28 que estamos comentando, ¿no? Y así, dignidad igual hombre y mujer. O sea, igual, desde el principio, desde el hagamos. Hombre y mujer iguales. Esto es muy curioso porque también es uno de los muy pocos textos donde se ve claramente la igualdad del varón y la mujer. Supongo que en los textos de la antigüedad, que tú sabes mucho de esto, la mujer para nada era igual que el hombre. Para nada. Para nada, vamos. Y de aquí marcó una revolución, después no le hicieron mucho caso, pero marcó una revolución total. Pero en el principio no era así. En el principio no era así. O sea, entonces, como una primera tarea que nosotros podemos entender aquí es que, o sea, recibirnos
mirarnos a nosotros mismos con esta mirada de Dios desde el principio cuando Él me crea, ¿no? Que es la verdad, es la mirada más verdadera que puedo tener sobre mí mismo, ¿no? Y elegirme así, o sea, como una bondad de Dios, ¿no? O sea, como... A veces nos hablamos a nosotros mismos con una dureza que Dios te debe estar dando collejas. Que no te digas eso, hombre. No, pero y otra cosa, a veces hablamos a los demás. Sí. Olvidándonos que son imagen de Dios. A veces nos creemos superiores a nosotros y tenemos ese orgullo del que hablaremos después con el pecado original. Pero a veces nos olvidamos esa imagen, ¿no? El valor de las personas, de nuestros amigos, de nuestros familiares, de nuestra esposa, de nuestros hijos. Es un valor infinito, son imágenes de Dios, ¿no? Y eso también tiene que movernos a actuar de un determinado modo que a veces nos olvidamos. Sí, nunca lo pensaste, pero cuando Dios está hablando de el Génesis, te dice, quiérete y quién eres. Exacto, quiérete y quiéreles. Me gusta eso. Ámate y ámalos. Exacto. Pues muchísimas gracias, ¿no? Bueno, sí. ¿Qué vas a decir? ¿Ibas a decir algo más? No, bueno, que entonces, claro, o sea, estamos hablando de la teología del cuerpo y, o sea, ya podemos ver aquí que nuestra definición como personas, y bueno, personas corporales, ya iremos entrando más, no solo es biológica, que hoy en día, pues, no sé, reducimos muchas veces simplemente al dato biológico científico, ¿no? Pero vemos que al ser imagen de Dios, nuestra definición como personas también es teológica, o sea, nuestro ser más profundo viene definido por Dios, ¿no? O sea, por este amor de Dios, por la bondad de Dios, por el sueño de Dios, ¿no? Y también esa dependencia, ¿no? De Dios, que no es una dependencia que nos ahogue, sino que es una dependencia de un padre amoroso que nos cuida, que nos ama, y por tanto como dependientes también tenemos unos deberes, tenemos unas tareas, obligaciones, ¿no? Unas tareas para con él, ¿no? Muy bien. Sí, para mí la conclusión sería: qué bueno que tú existas. Qué bueno que tú existas. Qué bueno que tú existas, que en latín está aquí como el ens et bonum convertuntur. Exacto. La bondad y el existir es lo mismo, o sea, todo lo que existe es bueno. Fíjense lo que dice aquí.